para que no se nos haga tarde y por respeto a todos los que ya están aquí. ¿Ok? ¿Oras, mi corazón? Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios para iniciar la clase del día de hoy. Bueno, dos. Sí, Señor, nos ponemos esta tarde, esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, nos ponemos para que seas tú el que hable esta noche, Señor, no seamos nosotros, Señor. Nosotros somos unos enviados, Señor, para repartir y compartir tu palabra, Padre. Hoy te reconocemos como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Señor. Pon nuestros corazones dispuestos a recibir este mensaje, Señor, que se ha preparado de parte tuya para ellos, Señor, para todos tus hijos, Señor, y que pongamos este corazón, Señor, en obra, Señor, y que todos los que tenemos aquí presentes, Señor, salgamos fortalecidos, Señor, en amor, Señor. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. ¿Ya todos tienen su hojita, sus bosquejos? Ahora no vamos a escribir, solamente es para que tengan la clase, ¿ok? De hecho, nuestra amiga Yasmín está en operación, de una operación, entonces nos pidió que tomáramos el tiempo de matrimonio, si diéramos, no una clase, porque son ellos, digamos, son los encargados, y vamos a dar nada más un tema, no vamos a repetir una clase, porque cuando ellos se reintegran nuevamente, empezaremos con el nuevo curso. ¿Está bien? Para nosotros la verdad es un privilegio, es un honor que Dios nos permita estar aquí y que José Luis y Yasmín pues tengan esa confianza de que nosotros lo podemos hacer. Y pues como siempre, luego dicen, ¿verdad?, que hay como que nervios y todo, pero Dios siempre toma el control y siempre le pedimos al Espíritu Santo que Él sea el que hable y que ustedes preparen sus corazones para recibir lo que Él tiene para ustedes y para nosotros también. ¿Okay? Bueno, nuevamente buenas noches. El tema de ahora es juntos y enojados. A ver, levanten mano, no, mejor no levanten la mano. ¿Quién no se ha enojado en algún momento de su vida? Por cualquier cosa, digamos, insignificante o fuerte, o porque simplemente dice uno, hoy amanecí de malas. ¿Okay? Entonces, juntos y enojados. La introducción nos dice: en la vida matrimonial vivimos todo tipo de situaciones, alegres, tristes, románticas, aburridas, de júbilo y también de enojo. En esta última nos concentraremos para identificar qué dice Dios acerca del enojo y cómo somos partícipes. Parte de la solución o también parte del problema. A ver, todos tomen un respiro profundo. Respiren. O como dijera el médico, inhalen, exhalen. ¿Okay? Entonces, me perdí. Ok, está, perdón. Debe que si estoy nervioso, no es lo mismo estar sentado que estar aquí enfrente. Ya les tocará. Respira profundo y piensa que todos nos enojamos. Entonces, esta palabra es para ti y es para mí. Piensa que todos nos enojamos, ¿ok? Entonces, la definición del enojo que nos dice aquí: movimiento del ánimo que suscita contra alguien o contra un evento, tal como el enfado, la irritación, la alteración, la rabia, la ira, la cólera, etc. Sí. Ok, ahorita nos decía mi esposo lo que es la definición del enojo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pierdo el control cuando me enojo? Todos nos hemos enojado en algún momento de nuestra vida con cualquier persona. Ahorita José Luis nos ponía el ejemplo de la glorieta, ¿no?, del tráfico, pero en cualquier momento de nuestra vida nos enojamos, y lo peor de todo es cuando nos enojamos con las personas que amamos. ¿Por qué? Porque no solo los lastimamos a ellas, pero también nos lastimamos a nosotros. Entonces, con los de afuera de alguna manera estamos dando un testimonio de... Ellos no saben si somos hijos de Dios,
pero como decía José Luis, es una buena oportunidad para ser amables y no enojarnos, no agredir y poderlos algún día, ¿por qué no invitarlos a la iglesia? Pero ¿qué pasa cuando nos enojamos con las personas de nuestra casa? Perdemos el control y esto se puede deber al estrés. Muchas veces las personas están mucho bajo presión, a veces en el trabajo, a veces en el trabajo hay situaciones, hay problemas entre compañeros, hay problemas económicos y el estar bajo estrés, eso hace que nosotros nos enojemos y no solamente es un enojo pasajero, a veces podemos perder el control y esas personas que están bajo presión pues tienden a enojarse fácilmente. Otra de las cosas que se debe es a la personalidad o al temperamento. ¿Sí conocen personas que de la nada pierden el control de sus emociones y se enojan muy fácilmente? O sea, yo era una de esas personas. Ahorita me miran así, ay, qué bonita niña, pero no, qué chiache cacho, pero no, antes no hacía caso. Antes, o sea, perdía el control muy fácilmente. Entonces, no creo que yo sea la única, ¿verdad? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado en algún momento de nuestra vida perder el control muy fácilmente de nuestras emociones y enojarnos fácilmente. Y como les decía, es parte de la personalidad y del temperamento. Hay personalidades muy fuertes, hay temperamentos también muy fuertes, que no permitimos que nadie nos diga nada, que no queremos, ¿cómo les diré? Que no queremos aceptar que nos equivocamos y nos enojamos muy fácilmente. Y luego también otra de las situaciones por las que perdemos el control es porque muchas veces hay daños y emociones reprimidas. Muchas veces hemos experimentado heridas del pasado, hemos experimentado dolor desde nuestra niñez y hemos reprimido todo eso, se va guardando y luego crecemos, somos adultos, conocemos a nuestra pareja y al principio cuando andamos de novios pues todo bonito, ¿verdad? Ponemos la mejor cara, pero ¿qué pasa cuando ya estamos casados y hay algo que no nos gusta y nos llega a decir algo la persona y no está de acuerdo con nosotros y nos podemos enojar? Y a lo mejor en el noviazgo nunca pusimos esa cara, la verdadera cara, por quedar bien, pero ya casados puede salir pues el Hulk que todos llevamos dentro. Entonces esos daños emocionales reprimidos pueden ser la causa por la que pierdo el control. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos enojamos? Fíjense, no viene en el bosquejo, pero eso es lo que sucede, ¿no? Suceden diversas reacciones en nuestro cuerpo, como el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí les ha sucedido que cuando se enojan empieza su corazón al 100 por 1, al 1000 por 1? ¿Sí lo han experimentado? Yo sí, y empiezo a sentir como me está casi dando el infarto, ¿no? O sea, porque estamos enojados. También puede subir la presión arterial. Y hay personas que después de un enojo muy fuerte o de un susto, dicen, ¿no?, que presentan problemas de diabetes o de hipertensión. A lo mejor eso ya estaba ahí, pero simplemente ese enojo les da el tamafá, como decían antes, ¿verdad? Entonces, debido a una situación que no pudieron controlar, pues viene esa subida de la frecuencia cardíaca o de la presión arterial. También se incrementan los niveles hormonales como la adrenalina y muchas personas experimentan dolor de estómago, experimentan el dolor en el pecho porque no saben gestionar sus emociones y se enojan. ¿Todos han experimentado eso o nada más yo? Que hasta te duele el estómago y dices, uy, veo a esa persona y hasta las tripas se me hace el nudo. Es por el enojo, pero nosotros debemos de saber cómo gestionar esas emociones. Y luego aquí también dice, ¿qué es el enojo? Es un estado emocional que varía de intensidad. Varía desde una irritación leve hasta una furia e ira intensa. Fíjense, no es malo enojarnos, pero ¿qué pasa cuando ese enojo se vuelve ira intensa? Después de la ira perdemos el control. Y la Biblia dice que nos podemos enojar, pero no debemos de pecar. Y la ira muchas veces nos lleva a pecar. Es como cuando dice por ahí que nos cegamos, nos cegó la ira y no miramos lo que hicimos
Y ya cuando baja el enojo, llega la calma, llega el arrepentimiento y dice uno, ¿qué hice? Yo eso no lo quería hacer, pero por el enojo tan fuerte, tan extenso, por decirlo así, nos cegó la visión y hicimos cosas que realmente no queríamos hacer. Así es. Dice entonces, hay otras emociones que están acompañadas, estas emociones están acompañadas de cambios psicológicos y biológicos, o sea, no solamente esos cambios psicológicos o esos cambios biológicos que veíamos ahorita, ¿no? El acelere del ritmo cardíaco, la presión que se eleva, la cortisona y todo eso, sino que también hay cambios psicológicos, o sea, empezamos a sentirnos mal, o sea, puede ser un enojo tan fuerte que al ratito nos da para abajo, después del enojo puede venir una depresión, porque no sabemos qué es lo que... O sea, sabemos que hay un enojo, pero no sabemos cómo manejarlo. El enojo es una emoción que surge cuando enfrentamos una situación que consideramos que está mal, o cuando nos sentimos contrariados por palabras, acciones o actitudes de otras personas. Muchas veces nosotros no podemos controlar la actitud, no podemos controlar lo que los demás hacen, pero sí podemos controlar cómo nosotros vamos a responder a esas actitudes de las personas. Y nos hace mucha falta empezar a trabajar en ello, porque alguien puede llegar y decirme algo que yo no estoy de acuerdo, y si yo no estoy alineada con Dios, si yo no sé gestionar mis emociones, pues yo me voy a pelear con la persona. Pero cuando yo sé hacerlo, pues yo le puedo decir, yo te aprecio, pero no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. O simplemente, como dice mi mamá, ¿qué me importa? O sea, cuando algo le dices a mi mamá, ella dice, ¿qué me importa? Entonces, pues porque no nos interesa si alguien está de acuerdo o no con nosotros, ¿verdad? Y luego fíjense, ahorita vimos lo que es el enojo, pero después del enojo viene la ira, y eso es lo peor. ¿Qué es la ira? La ira es una emoción humana completamente normal, porque el enojo y la ira son emociones. Dios puso las emociones en nosotros, pero no las puso para que destruyéramos a los demás. Son para que nosotros podamos saber, o sea, en un enojo, pues siento tristeza, siento temor, ¿sí me explico? O sea, son emociones, pero no que esas emociones nos manejen a nosotros, pues. Entonces, la ira es una emoción humana completamente normal, que puede ser causada por factores de dos tipos: factores internos, como recuerdos traumáticos, malos pensamientos, celos enfermizos, inseguridad, o todo aquello que atraviesa por nuestra mente y nos impide pensar con claridad. Y hay factores, esos son los factores internos, lo que nadie se da cuenta, pero eso habita en nosotros, habita en nuestra mente y en nuestro corazón. Esos recuerdos dolorosos, esos recuerdos dañinos, que a lo mejor desde antes de nacer, nuestra madre, o sea, nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre y a lo mejor había abuso verbal, había abuso físico por parte del papá. Y entonces imagínense, esa señora tiene miedo, entonces todo lo que se generó en ese bebé desde antes de nacer. Luego a lo mejor ya naces y a lo mejor sufres abandono, violencia, abuso físico, verdad, sexual, o sea, de todo tipo. Hay acciones, hay situaciones bien dolorosas que se quedan grabadas en nosotros, y entonces es ira reprimida, es pura ira reprimida. Cuando ustedes ven a personas que de la nada se enojan, hay personas que puede ser que se quedaron en la etapa del berrinche y que porque no les compraron nada, algo, y ya ven los niños, o sea, no les compran algo y hacen el berrinche en la tienda, ¿no? Entonces hay personas adultas que también hacen berrinche por alguna cosa, pero hay personas que reaccionan con ira. Y eso es cuando hay factores internos, que no saben cómo sacarlo, que no saben con quién platicar y nunca han trabajado en esas emociones. Y luego hay factores internos, como el discutir con una persona, reclamarle a alguien ante lo que consideramos una injusticia, enfrentar una situación que se sale de nuestro control,
como el retraso en un trámite, el retraso en un vuelo. Nosotros estábamos estudiando, ese me puso los vuelos, pues sí, pero ahí tú no puedes hacer nada. A veces por la neblina, por el mal tiempo, porque hubo retrasos en los vuelos, entonces eso no está en nuestras manos, pero sí podemos, sí les ha tocado ver gente muy enojada en los aeropuertos, o a lo mejor videos de gente que pierden el control porque el vuelo no salió a tiempo. O sea, esa situación no estaba en su control. Lo que sí estaba en su control era saber manejar ese enojo. Y ese enojo se convierte en ira y empieza a tumbar cosas del mostrador y a decir groserías y pelearse. Y eso está mal. Pero eso solamente fue un detonante, porque algo no se hizo como esa persona quería, no se cumplieron sus expectativas. ¿Y qué pasa? Esa persona se desbordó en enojo. El tráfico también nos puede causar enojo. La glorieta de la unidad o del amor, ¿no? Y problemas en el trabajo. Entonces, cuando tienes un problema con la ira es porque se escapa totalmente de tu control y te afecta y te hace una persona violenta, capaz de gritar, insultar o incluso golpear. Generalmente después de esos arranques te invade un sentimiento de culpa, vergüenza y arrepentimiento, como dijo mi esposo. O sea, muchas veces decimos cosas que no queremos decir. Antes cuando mi esposo y yo nos peleábamos, hace muchos años, porque sí nos enojábamos, aunque no crean, No parezca, pero sí nos enojábamos. Entonces, él decía, yo a veces le decía, porque yo guardaba silencios, y a él eso le molestaba mucho, porque él se recordaba. Fíjense, cuando nosotros traemos rollos emocionales que no hemos resuelto, rollos de nuestra niñez, cuando mi suegra se enojaba con sus hijos, les aplicaba la ley del hielo, dice mi esposo. O sea, para él era la ley del hielo. A lo mejor ella estaba tan enojada y decía, ay, mejor me quedo callada, porque no quiero lastimarlos o no quiero decir groserías. Pero para él, no sé los demás hermanos, pero para él era la ley del hielo. Entonces, cuando nosotros nos casamos y él me platicó pues que su mamá les aplicaba la ley del hielo y que a él le dolía mucho, yo pues ya los que me conocen bien ya saben que yo soy muy distraída y muy olvidadiza. Entonces a mí la verdad... Ahí no se lo olvidó. No, a mí, o sea, la verdad que sí o sea, no era algo como que lo tenían presente. Entonces cuando nosotros por alguna razón nos disgustábamos y teníamos esos momentos intensos de relación, yo prefería quedarme callada, porque aunque no soy una persona que gestiona muy bien sus emociones, pero yo decía, voy a decir algo que lo voy a lastimar, voy a decir algo que no está bien y prefiero guardar silencio. Pero para él esos silencios eran el recordatorio de cuando su mamá la ley del hielo les aplicaba la ley del hielo. Y entonces, o sea, yo trataba de no lastimarlo, no, pues lo hería. O sea, no solo lo lastimaba, lo hería. Entonces, así fueron algunos años, no sé cuántos, donde yo lo lastimaba sin querer. Hasta que un día él me dijo, ¿sabes qué? Me molesta, porque no era solamente así, ya no le hablo, no, era 1, 2 días, 3 días. Entonces, como dijo aquel, menos como 5. O sea, no sé cuántos, ya no llevo el récord y la cuenta, pero eran varios días donde yo lo atendía, llegaba de trabajar y nosotros siempre hemos sido muy de tocarnos y del beso y todo. Pero esos días que andábamos enojados no nos dejábamos de dar el beso, pero solamente era así, miren. ¿Vieron la cara? Pero nos dábamos, pero cuando estábamos contentos. Y la otra, llegaba yo y decía mi esposa a uno de mis hijos, dile a tu papá que si quiere comer. Dile a tu mamá que me sirva. No, en serio, me parece broma, sí, pero decidimos, yo creo, guardar silencio, aunque yo decía, de ahí salió la frase, todo lo que digas se usa en tu contra. O sea, yo le platiqué a mi esposa que me pasaba con mi mamá por la ley del hielo. Entonces ella inconscientemente, por nuestra situación, por nuestro enojo, por nuestro pleito, por nuestras diferencias, aplicaba la ley del hielo, pues era su manera, no para herirme a mí, pero yo como andaba herido, dije, me la está aplicando, y lloraba.
Bueno, yo siempre lloro, ¿no? Pero fíjense cómo, como dice mi esposa, cómo son nuestros rollos psicológicos y cómo son problemas o situaciones no resueltas. Gracias. Nos lleva años con años. Yo me acuerdo de esa situación que era cuando tenía 7, 8 años. Yo tengo 57 años. Fíjate, ya hace 2 años supe que tenía que haber dejado esa situación. Si no, imagínate cómo estuviera yo en este hoy, si no viniera aquí a la iglesia, que estuviera en otra parte, como estuviera con esa situación del hielo. Aunque haya calor, había hielo. Entonces, es muy importante sanar y platicar, como dice la palabra, enojados pero no pequéis, pero que no se ponga su enojo pues sobre el sol. ¿Sí? ¿Algo así? Okay. ¿Por qué dice eso? Porque somos humanos, vamos a tener diferencias de pensamientos, por eso Dios nos hizo diferentes, nos hizo nuestra ayuda idónea, que muchas veces no te dicen, hombres, pero dice la esposa, te lo dije, aunque no te digan. Y tienes razón muchas veces, a veces no somos testarudos, porque creemos que tenemos la razón. Hoy en día aprendimos, mi esposa y yo, en que queremos ser felices sin tener la razón. Y eso te evita muchos problemas, muchas discusiones, y eres feliz. Hace unos días salimos a un restaurante y yo sabía dónde estaba y estaba en las 4 esquinas, qué es lo que había. Entonces le dije, mi corazón, este restaurante está aquí, hay esto y esto. No, mi corazón, ahí no está. Ok, ahí no está. No le respondí, no nada. Llegamos al lugar y ahí estaba exactamente. Aquí está esta tienda, aquí está esta tienda, aquí está esta tienda, aquí está esta tienda. Parece que sí. Entonces, volvemos al punto. Nos vamos a enojar, pero hay que ser sabios y prudentes. Esto es para los dos lados. Sabios y prudentes en saber cuándo debemos de frenar nuestra boca, aunque tengamos la razón. ¿Okay? Fíjense algo bien importante. Cuando surge el enojo, debemos de pensar en las consecuencias. Porque a veces no pensamos, solamente queremos sacar eso que nos lastima, eso que nos hace enojar, eso que nos provoca ira, pero no pensamos en las consecuencias. Y no solamente lastimamos a nuestro cónyuge, que es a la persona que más amamos, también lastimamos a nuestros hijos, si ya tenemos hijos. Y nos lastimamos a nosotros mismos, porque, o sea, después andamos con el sentimiento de culpa y que estamos arrepentidos y tenemos vergüenza. A mí me pasó hace mucho y al ratito les cuento cómo fue, pero fue muy feo y después sentía tanta vergüenza de todo lo que le dije. Y o sea, él ni siquiera había sido culpable, era una onda que él le había hecho el paro a mi papá. Y ya después dije, uy, yo lo regañé, no, o sea, pero fue fuerte, pues, y después andas como dicen con la cola ¿verdad? Entre los pies, porque... Yo le dije, en la cara no, porque de eso vivimos. Miren, que continuamos, dice, déjenme pongo mis binoculares. Continuamos, dice, podemos enojarnos, pero no debemos pecar, la número 1. Efesios 4:26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo, lo que le decía hace rato. Podemos enojarnos a lo mejor a las 7 de la mañana, pero no esperes que sean las 12 para contentarte, ¿no? O sea, no todo esperando 24 horas enojados, sino hacer lo posible y ser intencionales y reconocer realmente cuando nosotros fuimos los principales en provocar ese enojo. El B dice, pecado es permitir que el enojo nos controle. Si el enojo está en control, significa que el espíritu no lo está. Nosotros dejamos enojar y le damos rienda suelta, como dice la canción, a nuestros pensamientos. Entonces, el enojo nos está controlando. Y por más que nosotros querramos parar, si en dado caso que estés peleando y van a salir groserías, malas palabras y insultos y demás,
como tú no estás controlando ese enojo, él te va a controlar y va a decir lo que él quiere que tú digas. ¿Por qué? Porque te vas a cegar y lo vas a poner a él en primer lugar, al enojo, y va a ser una situación muy hiriente que después vas a decir, espérate, ahora sí que cuando las aguas se calmen, vas a decir, ¿qué fue lo que hice? Fíjense aquí donde dice que no permitas que el sol se ponga mientras estén enojados. ¿Cuántas veces nos fuimos a dormir, nos fuimos a la cama enojados? ¿Solamente a nosotros nos pasó o también a ustedes? Porque nosotros sí nos pasó. No levanten la mano, nomás háganle así. A nosotros sí nos pasó. Entonces, aunque se digan así, para saber que no somos los únicos. Sí nos pasó, y luego hasta parece que había pingüinos en la cama. O sea, yo ponía así como el alambre de púas y tantito que me rozaba y... Déjate las púas, le pones electrificate. Sí, como, ajá, porque está uno enojado y ahí es donde le damos el lugar al diablo. Y se nos escuchamos, leemos ese versículo, pero cuando ya después no entendemos, dices, wow, o sea, cómo yo le di rienda suelta a esa emoción, a ese enojo, me fui a dormir. Tú no sabes si al dormir tú vas a despertar al día siguiente. Entonces imagínense, o sea, a veces te vas enojado con la persona y nosotros pues sí nos quedábamos ahí en la cama, pero hay personas que se van a otra recámara, se van al sofá. En alguna ocasión se llegó a quedar en el sofá. Haz de cuenta que esta es la cama. Ajá. ¿Okay? Calculen 3/4 partes del colchón. Calcula 3/4 partes del colchón, el resto es mío. Cuando estás enojados. Ella es todo esto y mío, digamos, esta parte cuando está doblado. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Primero que nos digan, no levanten la mano. Entonces, ¿qué sucede cuando nos vamos enojados a dormir? Como dice mi esposa, posiblemente tanto es fuerte el enojo que sí aumenta nuestra presión cardíaca, y si traemos alta presión, si traemos problemas del corazón, si traemos X enfermedad, eso es un detonante que posiblemente el día de mañana no abra los ojos. El que se fue, ahora sí, pues ni modo, ¿no? Ya partió, ya ni cómo viene a reclamarte. Pero el que se queda, si esa persona que la que se queda fue la causante de ese problema, de ese pleito, que no tenía por qué haber llegado a tanto, imagínate el remordimiento de iba a pensar, por mi culpa partió, por mi culpa se murió, por mi culpa se enfermó, por mi culpa le dio una embolia, por mi culpa X cosa. Pero no tanto la culpa del que daña, sino que también el que percibe ese daño o ese enojo, ¿cómo lo vas a manejar? Yo voy a ser tan sabio para decir, ok, haz de cuenta que mi esposa me diga, tú eres, no voy a decir nada más que esto, es el otro, yo digo y filtro, yo no soy eso, yo no soy lo otro, mucho menos soy aquello. Entonces, ¿qué decimos? Como dice mi suegra, que me importa, es su pensamiento, es su enojo, pero tú decides si quieres volverte el bote de basura de las palabras que te dan. Si son buenas, lo recibimos. Pero si están pensando negativamente de que tú no eres, y tú sabes que tú no eres eso es para anotados. No hay por qué enojarnos, porque sabemos. Pero si no sabemos que nuestra identidad, ¿cuál es? Posiblemente por eso nos enojamos. Y nuestra identidad es en Dios, es en Cristo. Entonces, si nosotros sabemos que Él pelea nuestras batallas, ¿para qué ponernos a discutir con nuestra pareja? Fíjense, cuando el enojo nos controla, podemos lastimar, podemos herir, pero cuando el espíritu está alineado a Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí, podemos enojarnos y podemos decir, ahorita no me gustó esta situación, no me gustó, esto es injusto, lo que me dijo no me parece bien, ¿sabes qué? Llegó y como que, o no me agradeció, yo tanto que me esmeré y no me dio las gracias, no me parece justo, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando les digo, cuando el enojo nos controla, o sea, la carne sale, le damos rienda suelta a la carne, pero cuando el espíritu está alineado al espíritu de Dios, vamos a orar y vamos a entregarle a Dios eso y decirle, Señor, me duele esta situación. Y en ese momento, cuando tú estás alineado a Dios, Dios te va a contestar. Yo me acuerdo de una ocasión, no fue con mi esposo, pero con uno de mis hijos, el bajista. Yo estaba muy enojada con él por una situación y yo esperaba que él
como que me retribuyera, o sea, lo que yo le he hecho el paro y lo he ayudado y cuánto lo amo y todo. Y no, yo no sentí como de su parte eso, ya fue hace muchos años. Y entonces yo me acuerdo que yo estaba bien enojada, yo no le dije nada a él, pero estaba muy enojada, iba en mi carro, iba llore y llore. Y de repente me paré en una calle y me puse a llorar ahí en el volante. Y luego le decía, Dios, pero ¿cómo es posible mi hijo que esto, que se porta así, está conmigo? Y yo siempre estoy para él y ahora que lo necesito, él no. Y me dijo Dios, muy claramente me dijo, mija, lo mismo pasa contigo y conmigo. Yo siempre estoy para ti. Yo siempre estoy a tu lado, yo siempre estoy ahí para protegerte, para cuidarte, para escucharte. Y cuando tú tienes tiempo para mí, y yo dije, sopas, como dice Jenny, ¿no? Sas, culebra, o sea, sentí o sea, me dio una vergüenza que Dios me confrontó, pero en amor. Y yo dije, tienes razón, Señor. Yo ando, o sea, viendo lo que el otro hace mal, cuando yo también hago las cosas mal. Entonces ahí es donde debemos de entender. Y pues cuando surge el enojo, hay que pensar en las consecuencias. Usted, mi esposa, dice el ejemplo de nuestro hijo, pero yo creo que a más de uno de nosotros nos ha pasado esto, que hacemos las cosas, por ejemplo, atender al esposo, en preocuparse en que esté limpia la casa, en que esté la comida hecha a tiempo, en que esté su ropa limpia y planchada. Y el esposo llega y pues ya vino. Pero la esposa espera que le agradezca todo el trabajo que hizo todo el día. Y aparte, si tienes hijos, que te agradezca, que cuentes a sus hijos, que los encuentres bañados, limpios y sentados, cenados y la tarea hecha. Ya para llegar y simplemente llegar a cenar, si es que cenan todos juntos. Pero el esposo llega y no dice nada. Ni se percata de que hubo limpieza, porque voy a pensar, bueno, no soy yo, pero voy a hablar como si fuera, ¿no? Voy a pensar que es parte de su obligación. Mi obligación y mi deber es ir a trabajar, dar el sustento, ser un buen proveedor y hasta ahí. ¿Y cuál es su obligación de mi esposa? Limpiar la casa, cuidar a los hijos, limpiar la ropa, hacer de comer, y si quiere trabajar, pues que trabaje, porque la obligación de trabajo es mía, ¿ok? Pero entonces, hombres, si nosotros no sabemos hacer eso, ustedes mujeres, enseñen a los hombres. ¿Sabes qué? No sé cómo le digan mi amor, mi gordito, mi cuchicuchis o X, como les digan. A mí me gusta que me agradecieras todo lo que hago, y no es porque no lo quiera hacer para que tú me agradezcas, sino que yo siento bonito, yo siento bien en mi corazón que me agradezcas lo que hago por ti. Entonces, si él no sabe agradecerle, pues hay que enseñarlo. Y al revés, si a uno como hombre nos gusta llegar a la casa y que te atiendan, que tengan todo lo que ya comentamos hace rato, y que la esposa, llegas tú y diga a la esposa, mi rey, mi corazón, ella me dice mi corazón, que bueno que llegaste, cómo te fue, te traje las pantuflas o X cosa. Entonces, también es algo ser agradecidos, no dar por hecho, como yo llego a la casa cansado, ella debe saber que llego cansado y que me atienda de esta u otra forma. Ella lo sabe. Yo le he dicho a mi esposa muchas veces, mi corazón, yo no soy adivino, ni leo pensamientos. Yo la llevo a todas partes. Mi corazón, si tú quieres que te lleve a la Roca Santa Fe, nomás dime en dónde está y te llevo. No, aquí, a la vuelta. Pues casi que se anda chocando o haciendo otra barbaridad. ¿Por qué? Porque te dicen en el momento. Yo le he dicho muchas veces, mi corazón, no importa, así sea la parte que tú quieras ir, yo te llevo, pero dime con tiempo dónde vas a ir o a dónde vas. Y ahorita como dijo José Luis, ahorita que lo tienes en el celular, pones el Google Maps y le pones, no sé, Santa Fe, y te dice hasta cómo llegar, y sale una vocecita, 2 metros a la derecha, 200 metros a la izquierda, ¿no? Entonces, tenemos otra ayuda. Hombres, mujeres, seamos intencionales y digamos a nuestros esposos, a nuestras esposas qué nos gusta que hagan, y que no nos gusta que hagan. O sea, que no hagan y que sí hagan. Mi esposa toma café nada más cuando salimos a desayunar a un restaurante o cuando nos invitan por ahí a un desayuno o algo, es cuando toma café. Yo tomo café mañana, tarde y noche, donde sea. Yo no lo voy a obligar a ella que tome café en la casa, porque yo sé que no toma, y posiblemente eso sea un problema o se haga un enojo porque ella no toma café en ese momento, solamente no porque
le gusta más el de restaurante. Pero ella me dice, yo tomo café nada más fuera y no tomo mucho café. Yo sí puedo tomar bastante café. Bueno, vamos a continuar. No dejemos que el enojo, la número C. No, vamos en la, sí, ¿verdad? Ya dijo el 2, la B. C. No dejemos que el enojo permanezca más tiempo del necesario. Dios entiende que tenemos enojo, pero si permanece más tiempo del necesario, entonces quizá ya también se invitó al orgullo. Y no solamente al orgullo, la soberbia, invitamos a la falta de perdón. Y muchas veces he conocido matrimonios donde de repente hay situaciones como muy fuertes y llegan ya a una edad adulta donde hasta duermen en cuartos separados y casi no se hablan. ¿Por qué? Porque ellos duró tanto tiempo ese enojo, nunca lo hablaron, no supieron cómo, no buscaron ayuda y se separaron. O sea, viven juntos, pero enojados, como es el tema. Y pues, duermen hasta en cuartos separados o pueden dormir juntos, pero cada quien, o sea, hay un divorcio emocional, le llaman los psicólogos, sí, ¿verdad? Divorcio emocional, porque ahí están, pero prácticamente son roomies, o sea, ya no tienen nada en común, ¿no? Entonces, si hay una falta de perdón, hay que buscar ayuda, hay que hablarlo y hay que empezar a decir, ¿sabes qué? Esto me molestó. Tampoco ser así como históricos, de, ay, en 1904, ¿te acuerdas? Cuando no, pero cosas que realmente han dañado y han molestado. Y poderle decir a la otra persona, esto me dañó, y que la otra persona también tenga la intención de pedir perdón. Porque a veces dices, pues yo me acuerdo antes con mi esposo cuando teníamos esos momentos intensos y que nos enojábamos, y luego también él de repente me dejaba de hablar. Yo sí soy de que digo lo que no me gusta, pero él era como calladito y eso a mí me molestaba mucho porque yo quería pelea. Yo decía, ahorita yo quiero pelear, me quiero subir al ring, y él no, él era en ese sentido como que era más prudente. Pero luego al rato él ya se contentaba y iba a la tienda y ya me traía un chocolate, o venía de la calle y me traía unas flores y cosas, y yo decía, pero me hizo enojar. Del pleito que ahora. Ajá, pero esa era su manera de pedirme perdón. Hasta que una señora ya muy grande me dijo, mija, es que a veces los hombres regularmente no saben pedir perdón, y esa es la manera que ellos te piden perdón, pero nosotras las mujeres sí necesitamos que nos pidan perdón, y ellos también necesitan escuchar, mi corazón, mi amor, esposo, como le digas, perdóname porque siento que te lastimé, y que él también se atreva y sea intencional al decirnos, mi amor, perdóname porque te lastimé. Pero mientras nosotros no escuchemos esa palabra auténtica que sale del corazón, que el otro que ofendió diga perdón, o sea, a lo mejor no vamos a perdonar. Perdón que te interrumpa. Imagínate una discusión. Estamos molestos mi esposa y yo llego con las flores o con los chocolates o con un anillo de diamantes o llego. Es lo de hoy, unos vuelos. Todo lo mira en vuelos. Yo pido bocinas, aparatos siempre buenos. Sí. Entonces, llego yo con eso que ustedes se imaginan para darle a mi esposa para contentarla de algo que yo creo que no hice, porque somos muy dados a que yo no fui, fue ella. Y sabemos que fuimos nosotros, pero siempre, como dijo un día, siempre buscamos echarle la culpa a alguien. Cualquiera fue, menos yo. ¿Okay? Entonces llego yo con el ramo de flores. Veo las flores. Te traje las flores, ¿me perdonas? Hasta ahí. Pues digamos, ¿de qué va a decir ella? Pues sí, de que no va a perdonar, de que no sacó la basura, de que no me habló en la mañana, no se despidió de besos, no me mandó el mensaje a mediodía, me trajo la comida china del número 4, yo que era el 8, aquí no va a perdonar. Entonces, hay que ser muy, muy claros en qué queremos que nuestra pareja nos perdone. O ser muy claros nosotros en qué queremos perdonar a nuestra pareja. Hay una película que miramos, era... ¿Cómo se llama, amigos? La lista de Schindler. El señor decía, un soldado, el nazi, perdón, gracias, es la Judy Doña, ¿ves?
enlace decían, cuando decían algo decía ellos, pero fíjate cómo es la diferencia con la arrogancia y con amor. Te perdono. Él los perdonaba, era arrogante, pero él nunca decía esto. Discúlpame, te perdono. ¿Te fijas la diferencia cuando lo ves a los ojos? Y va a ver tu sinceridad, va a ver el reflejo de tu corazón en tus ojos. Cuando tú pides un perdón genuino, a decir, te perdono. Yo ya doy por hecho que ella me perdonó, pero no supimos por qué. Así es. Dice, el enojo descontrolado es la antesala para que el enemigo entre en escena. Siempre estará buscando la oportunidad para sembrar cizaña. ¿Sí se acuerdan la época de la pandemia? O sea, el tiempo de la pandemia. Desafortunadamente hubo muchos matrimonios que se separaron, que se divorciaron. ¿Por qué? Porque en ellos había enojo, había ira, había falta de perdón, y entonces muchos se fueron a trabajar a casa, y entonces no estaban acostumbrados a estar juntos, y el estrés de la situación que estaban viviendo, muchos tenían temor al futuro, a la economía, todo. Entonces hubo detonantes para que muchos matrimonios se divorciaran, pero no, muchos dicen, la culpa fue la pandemia. No, la culpa fue el encierro. No, fue porque ellos ya traían situaciones que no habían arreglado, y entonces quisieron echarle la culpa a la pandemia, pero no fue la pandemia. No habían vivido el 24/7. No habían vivido el 24/7, y muchas parejas se dedican a trabajar y llegan en la noche nada más a dormir, y entonces en ese tiempo se la pasaban, o sea, había mucho tiempo juntos y no estaban acostumbrados. Entonces dice, las palabras que usamos son evidencia de lo que tenemos en el corazón y por lo tanto tiene poder. Por eso la palabra nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tienes en tu corazón? De eso va a salir. Si tú tienes ira, enojo, frustración, falta de perdón y rollos psicológicos y ideas que tú te aventaste que no has sanado, volvemos al inicio, pero necesitamos sanarlo para poder hacer un cambio genuino, porque si no vamos a seguir hablando, como dijo José Luis hace rato, aceptó a Cristo, reconoce que ese es su Dios, pero sus pensamientos y sus palabras, ¿cuáles eran? Lo que digo, no lo repetimos, pero entonces está en proceso, pero tampoco, pero lo que yo pienso, no nos debemos justificar, bro, estoy en proceso, aguántame, y día tras día la misma. Dice la número A, en Efesios 4:29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno, útil y a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. ¿A quién le gusta escuchar quejas? ¿A quién le gusta escuchar groserías? ¿A quién le gusta escuchar palabras que destruyen? Yo creo que a nadie. Y entonces tenemos que cambiar nuestro lenguaje, pero para eso, como dice mi esposo, tenemos que sacar de nuestro corazón todo eso que viene estorbando, porque si no, va a salir toda esa mugre, toda esa porquería, toda esa suciedad que hay en nuestro corazón, va a salir de nuestra boca y vamos a ofender y vamos a lastimar pues a los que más amamos. Mira un ejemplo rapidito de cómo limpiar, ¿no? Ustedes han mirado o han hecho esta práctica. Ponen un recipiente, una cubeta, un algo con aceite, y le echas agua, y se va revolviendo, se va limpiando, hasta que queda la pura agua, y el aceite salió. Pues así nosotros necesitamos llenarnos del amor de Dios, para que Él saque todo ese aceite, todo eso contaminado, todo eso dañado, para que podamos ser y entender a nuestra pareja. Número B, las palabras ofensivas son como golpes que se desean propinar. Me acuerdo que les digo que cuando mi esposo y yo nos enojábamos, y cuando él me reclamaba y me decía, es que tú guardas silencio, y yo le decía, amor, es que yo no quiero decir algo que te va a ofender, porque uno enojado dice cosas que no quieres decir, y mi esposo en su enojo. No, es que sí, si uno las dice es porque las quiere decir. O sea, yo estoy enojado, pero no estoy enojado. Yo creo que yo estoy enojado y le digo, oye, pero es que no hiciste esto. Yo te mandé ayer que le mandaste un mensaje a mis hijos que sacaron la basura en la mañana para esto y para el otro.
Ya le di con esas frases. Y yo digamos que me escudaba, pues estoy enojado y yo quiero decir esas cosas, pero yo tenía mal empleado la frase de cuando uno está enojado dice cosas que no quiere decir. Yo tenía al revés. Como me enojo, digo las cosas que yo siento y quiero decir. Es como cuando agarras, por ahí viene un ejemplo de un padre que le decía a su hijo que clavara en una tabla varios clavos. Y el niño los clavó. Entonces dijo, papá, ¿y eso qué? Ahora quita los clavos. Y le dije, pero ya los clavé. Dice, sí, pero ahora quita los clavos. Ya quitó los clavos. ¿Y ahora qué? ¿Qué hay ahí? Un hoyo. Ok. Ahora mira, con este resanador tapa los hoyos. ¿Pero para qué? Hijo, tapa los hoyos. Tapa los hoyos. ¿Y qué hay ahí? Pues una marca. Ok, hijo, así queda tu corazón cuando es dañado. Queda marcado. Así es, wow. Entonces, imagínense, por eso lo que decíamos hace rato, cuando surge el enojo hay que pensar en las consecuencias, porque es como ese niño que fue y puso el clavo en la madera, quita el clavo, luego le pone resanador y ahí hay una marca. Entonces quedan marcas en nuestro corazón y eso no debe de suceder, eso no debe de ser. Número C. Dios nos dio poder de declarar vida o muerte y nos dice que escojamos vida. Una frase que leí que me encantó dice, el enojo es como agarrar un carbón caliente buscando lastimar al otro. ¿Y qué pasa? Solo terminas quemándote y haciéndote daño. Entonces yo quiero herir al otro, pero ¿qué pasa? Me hiero a mí mismo, porque Él es mi carne, ¿se acuerdan? O sea, nosotros somos uno mismo, o sea, como la canción. No, Él y yo somos una sola carne. Es que los vi muy así como. Él y yo somos una sola carne. Entonces, la pareja es una sola carne. Si yo lo como lastimo, la molida, 80-20. si yo lo lastimo a él, yo me voy a lastimar. Si él me lastima a mí, él se va a lastimar, porque somos uno solo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces Dios nos dio este poder de declarar vida o muerte y nos dice que escojamos vida. Número 3, el enojo quizás es inevitable, pero como reaccionamos es una decisión. Lo que les decía hace rato, yo no tengo el control, o sea, cómo van a actuar los demás, qué es lo que van a decir, cómo van a suceder las cosas, pero sí tengo el control de cómo voy a reaccionar yo, y es una decisión, yo decido. Por eso en Efesios 4:31 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces imagínense, si Él ya nos perdonó, ¿por qué nosotros seguimos guardando ofensas? La Biblia dice que Dios agarra nuestros pecados y los echa al fondo del mar y Él no se mete a bucear, ¿verdad, Alberto? No, Él no se pone gogles, no se pone el traje ese y se mete. No, y nosotros sí nos gusta meternos a nadar y a sacar el pasado y no debe de ser. Si nosotros ya lo hablamos y ya se perdonó, si quedó claro, no volver a sacar el tema. En alguna ocasión podría sacarse ese conflicto, pero no con reproche, sino de aquí partimos a posiblemente la situación se vuelva a presentar nuevamente, pero no quiere decir que por haberlo sacado vamos a volvernos a enojar. ¿Por qué? Porque esa situación ya la perdonamos, ya no tiene valor, pues. Pero si tu enojo o si ese conflicto no fue genuino, ese perdón o ese, ¿sabes qué? De aquí partimos. Entonces va a traer otro conflicto, porque mi pareja dijo que me perdonó, no fue cierto. Yo le escuché, pero no fue genuino, no fue de verdad. Y cuando se vuelve a presentar cualquier situación semejante a lo que perdonamos, la persona va a volverse a herir, y no por el problema de hoy, porque no sanó el problema anterior. ¿Sí? Sí, cierto. Sí, cierto, como dice Jenny, ¿verdad? B. Si el enojo es permanente y repetitivo, asegúrate de que no sea una fortaleza que se ha levantado en tu corazón.
Fíjense, muchas veces esas fortalezas se levantan porque hemos aguantado mucho, porque no hemos perdonado, porque ha sucedido repetitivamente cosas, una situación y otra, y como decía mi esposo, o sea, esa nunca se habló, nunca se perdonó, nunca se aclaró, y luego viene otra y se vuelve a hacer, o sea, vamos acumulando heridas y vamos acumulando, se van haciendo esos clavos en la madera, pero se hacen en nuestro corazón, esas marcas, ¿ok? Entonces, y por no decir las cosas, se levanta un muro entre los cónyuges por esa falta de perdón y por el enojo. La C, el enojo mal manejado puede provocar frustración. La frustración provoca furia y eventualmente se arraigará con raíces de amargura. Por eso vemos tanta gente amargada y por eso vemos tantas personas que de la nada andan con cara de, ¿cómo dijo un día el pastor? Cara de testimonio, algo así, ¿verdad? Porque tienen cara de testimonio, o sea, el testimonio de cómo eran enojones, gruñones, agrios, o sea, tienen cara de testimonio, pero no se ve la alegría en su corazón. ¿Por qué? Podemos venir a la iglesia los miércoles de oración, los domingos, servir y todo, pero nuestra cara va a seguir igual. ¿Por qué? Porque el corazón está lleno de amargura. Entonces tenemos que sacar... Dice, el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Y cómo va a estar un corazón alegre cuando es sanado? Imagínense ustedes una persona de 2.20, así bien cuadradote y con su cipaje y todas esas cosas, ¿no? Pero con la cara de enojo. ¿Tú crees que te va a llamar la atención? ¿Tú crees que va a detener miradas o parar el tráfico? Ya sea hombre o mujer, ¿no, verdad? Pero si tú, como dice que el pastor, si no hubieras venido tú, yo hubiera sido más guapo el día de hoy, pero hoy viniste tú. Entonces, hay que tratar de tener nuestro corazón alegre. Claro que va a haber situaciones que están fuera de nuestro control, pero nosotros vamos a decidir si nos enojamos o la dejamos pasar. D. La amabilidad contrarresta el enojo. La amabilidad es la forma que deberíamos de responder. La amabilidad es la forma que deberíamos de responder como Jesús lo haría. Y siempre nos dicen eso, ¿verdad? Cuando nos predica el pastor, Andrew o alguien. O sea, ¿qué diría Jesús en esta situación? ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Qué contestaría Jesús? ¿Cómo te comportarías si Jesús estuviera en un lado tuyo? Exacto. Una vez en el discipulado al que vamos de matrimonios, nos decía esto nuestro líder. A ver, haz un ejercicio diario y cuando salgas en tu carro, te subes tú, pero en el del copiloto, apártale el lugar a Jesús. Y cuando tú vas en el tráfico y todo eso, o sea, ¿responderías de la misma manera? Si Jesús fuera ya a un lado de ti, ¿responderías de la misma manera enojado en el comedor de tu casa o en la sala o en la recámara cuando te enojas con tu esposa? Y aunque Jesús no está físicamente, pero claro que espiritualmente está. Él siempre está en nuestras vidas, Él está en nuestro corazón. Entonces debemos de comportarnos como si Jesús estuviera ahí. Y antes de reaccionar, debemos de pensar, ¿qué diría Jesús en esto? ¿Cómo contestaría Él? Por eso debemos de ser bondadosos y compasivos. Debemos de ver a los demás como Jesús los ve. Así como Jesús me ve a mí con compasión, con amor, yo debo de ver a mi esposo. Fue cuando yo aprendí, fue cuando a mí me cayó el 20, porque claro que yo traía muchas heridas de mi pasado, ya les he contado mi testimonio, entonces yo podía tener un buen esposo, pero esas heridas no me dejaban ver el esposo que yo tenía. Y luego de unos 58, pues menos. Sí, entonces, pues yo me enojaba y yo traía raíces de amargura, traía soberbia, traía orgullo, traía, o sea, tantas cosas y vergüenza, traía falta de perdón, resentimiento, imagínense todo. Entonces cualquier cosa que él me decía, pues era como que me tocaba la herida. Entonces hasta que yo entendí, le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a Él y empecé a ver a mi esposo como Jesús lo ve, fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Y Él sigue equivocándose, Él no es perfecto, pero yo lo veo como Jesús lo ve. Guapo, ¿sí? Sí, la verdad, mi amor, guapo, sí, chaparrito guapo. Entonces, tenemos que verlos a ellos como Jesús los ve y así como nos ve a nosotros. La E.
El perdón es la decisión de soltar la ofensa y el inicio de la sanidad del corazón. Alguien que se sabe perdonado por Dios le será más fácil decidir perdonar. En una ocasión mi esposo y yo estábamos platicando, íbamos en unas vacaciones allá andábamos en Yucatán, íbamos en una carretera, en el carro, y íbamos platicando de nuestro pasado y de tantas cosas y de que pues a veces uno se enoja con personas y nos caen mal y nos caen gordos. Y yo le dices, Señor, te lo mando, te lo mando. Entonces yo le decía a mi esposo, amor, es que somos amados y perdonados por Dios. Y de esa manera debemos perdonar a los demás. Entonces cuando tú entiendes que Jesús murió en esa cruz por nosotros y nos perdonó y nos limpia, nos da perdón y vida eterna, o sea, ¿quién eres tú para no ver al otro como Jesús lo ve? Entonces eso sería también como un pecado, el estar señalando o el estar viendo si Dios me está limpiando a mí, ¿por qué debo de dudar que está limpiando y está haciendo un trabajo con mi esposo? O sea, debo de verlo así, ¿no? Entonces, no te tomes... Aquí podemos aplicar lo que dijo Joe Bosa una vez. Él comentó que le había pedido una esposa, no sé si conozcan el testimonio de Joe Bosa, lo conozcan, de su esposa. Entonces, él le dice a Dios, pero ¿por qué me mandas esta persona? Yo te pedí una persona así, 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 así. Dice Joe Bosa que Dios le respondió, no ensucies lo que yo estoy limpiando. Por eso esta persona es para ti. Así es, y a veces nos creemos tan santos, tan limpios, tan puros, pero estamos pecando de soberbia y de orgullo porque estamos viendo al otro manchado y sucio cuando Dios lo está limpiando a él. Entonces, cada día somos diferentes. Yo puedo ahorita pensar una cosa, pero mañana puedo pensar otra. ¿Se le olvidó lo que pensó? La gente que me conoce de hace años ha visto mis cambios. Felice y Alberto, no sé si han notado cambios en mí, en Martín. Entonces, pero no es así como el trabajo solo de nosotros, es porque Dios lo ha hecho con nosotros. Si ahorita somos así como odiositos, no, hombre, antes éramos peor. Así es que... Eso lo serás tú. Entonces, ¿vale? Y porque le hemos permitido exactamente a Dios, porque Dios puede hacerlo, pero si nosotros no le permitimos, Él no va a hacerlo. Le hemos creído realmente, le hemos creído por tanto a Dios que Él puede hacer cambios en nuestro matrimonio. Yo creo que nuestro matrimonio no ha sido de los peores matrimonios, pero sí ha sido de los matrimonios con problemas y dificultades y diferencias, porque como dice un tío, hay otros peores, ¿sí? Esposos, yo les digo esta noche, si no sienten el amor que sentían antes para su esposa, porque pasaron los años, porque ya están los hijos, que porque pues ya tengo 15, 20, 30, 40 años de casado, si ese amor ya se perdió, yo déjenme decirles que se perdió porque ustedes dejaron que se perdieron. Lo pueden volver a retomar, y si no saben hacerlo, doblen rodilla, hablen con Dios, perdón, y díganle, Señor, quiero volver a amar a mi esposa como cuando la amaba X tiempo. Y Él, yo les aseguro que Él les va a dar ese amor de Él, no el suyo, no el suyo de hombre, de ustedes, de los de mío, el amor de Dios, para que amen a su esposa como Él quiere que la traten. Yo aprendí esto, señores, cuando supe que Jesús, que Dios era el padre de mi esposa, y que yo, qué broncón, es mi suegro, ¿qué cuenta le voy a dar? Entonces fíjense, cuando mi esposa más mal me trataba por su indiferencia, por su rollo, por sus cosas, yo le decía, Señor, dame ese amor tuyo a mí para yo dárselo a ella, porque eso es lo que necesita, tu amor. Nosotros somos un instrumento, hombres. Si permitimos que Dios transforme nuestro corazón y nos haga amar, no nomás a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos de sangre, a tus vecinos, y vas a limpiar tu corazón y realmente vas a vivir. Yo le pido al Señor vivir 90, quizás se me dé más. Voy a cumplir 58.
yo creo que sí los voy a vivir, porque he tratado de quitar toda esa mugre que estaba dentro para que entrara Él. Porque un odre viejo no puede recibir vino nuevo. Entonces hay que limpiar ese odre, ese corazón. Y Dios entra. Él es tan, ¿cómo les puedo decir? Él es tan prudente, Él es tan bueno y tan caballero, gracias, que si tú dices, Señor, ayúdame, pero tienes tu corazón aquí cerrado, Él va a estar nada más esperando que quites la mano para entrar. Tú tienes que ahora sí, como decimos nosotros, flojito y cooperando. Yo les aseguro, hombres, que su matrimonio va a ser mejor mañana que el día de hoy. Amén, amén. Entonces, chicos, no se tomen nada personal. Lo que los demás dicen y hacen es una proyección de su propia realidad. Alguien que te va a lastimar y va a decir cosas hirientes es porque esa persona está herida y así se siente. Entonces no te lo tomes personal, ora por esa persona. Si tienes un esposo difícil de amar, dicen que las personas más enojadas y más crueles y más difíciles es porque les falta amor. Entonces hay que darles amor, es lo que necesitan. Y cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, así estábamos, necesitábamos mucho amor. Y solamente el amor de Él fue el que nos llenó y pudimos hacer cambios en nuestra vida. Otra frase también que me encanta es: por cada minuto que permaneces enojado, renuncias a 60 segundos de paz mental. Entonces la vida es valiosa, el tiempo es valioso, no lo desperdiciemos en enojos, y a veces son enojos que ni valen la pena. Nos vamos al número 4, ya vamos a terminar. Dios nos invita a ser vestidos de una nueva naturaleza. No significa que no te enojes, significa que tendrás dominio propio para responder correctamente. En Efesios, ahí viene mal la cita, pero es Efesios 4:23. Dice: en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, si Dios es justo y santo, y Jesús, imagínense, cuando Él iba a la cruz, Él reaccionó de la mejor manera. Cuando Él estaba en la cruz, Él reaccionó de la mejor manera. Cuando Judas lo traicionó, cuando Pedro lo negó, o sea, en todas las situaciones Él reaccionó de la mejor manera. Él no podía controlar lo que estaba sucediendo afuera, pero Él podía controlar lo que estaba sucediendo dentro de Él. Entonces así tenemos que ser nosotros, parecernos a Jesús. B, una persona que tiene a Dios en su corazón tiene la capacidad para optar, responder adecuadamente. En 2 de Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, si Dios nos ha dado un espíritu de poder, o sea, yo puedo, de dominio propio, claro que puedo dominar mis emociones, puedo dominar y gestionar todo aquello que está fuera de mi control. Entonces, si Él me ha dado ese espíritu, claro que lo puedo hacer. Aquí es cuestión de que yo sea intencional y lo quiera hacer. C, la vestidura de la nueva naturaleza no solo te protege tu corazón, sino también el de tu pareja. Y fíjense, ningún hijo de Dios debemos suspirar por la tumba. O sea, a veces andamos suspirando por la tumba. Jesús, o sea, nosotros estábamos muertos en vida antes de que Jesús llegara a nuestras vidas. O sea, no estábamos muertos en vida, pero estábamos muertos espiritualmente, perdón. Entonces, sí, y la verdad yo digo, wow, era un zombie caminando yo. Porque cuando hay amargura, resentimiento, falta de perdón y todas esas cosas, no vives, no eres feliz y andas como un zombie caminando. Realmente, digamos, yo creo que, en ese tiempo, yo creo que además de uno nos pasó eso. Como dice mi esposa, que andamos como zombies. Andamos caminando sin saber realmente todo lo que tenemos. Es como las herencias no reclamadas, porque no sabemos que alguien nos heredó. En cambio, Jesús, todas las herencias, todas las bendiciones que tiene para nosotros, pero como no sabemos que son nuestras, pues no las reclamamos. Y andamos ahí pensando en mil cosas, ¿no? Entonces, no, los hijos de Dios no debemos de suspirar por la tumba, ahí donde estábamos muertos antes de Cristo.
O sea, y sacar cosas del pasado y andar con esos rollos. O sea, ya tenemos una nueva vestidura en Cristo, una nueva identidad, y pues así debemos de caminar en Él. Por último, no dejen de orar unos por otros. La oración por el otro es como el antibiótico para el enojo. Híjole, eso se me hace bien bonito porque en Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces nosotros, que de nuestra boca salga sabiduría, que de nuestra boca salga bondad, para que seamos medicina al otro y que no seamos ese virus que infecta y que contamina, que seamos medicina para el otro, lo dice Proverbios 12:18. Entonces, al final dice que hagamos una dinámica, dice: hagan una cita como pareja, platiquen sobre las cosas que puedan mejorar para evitar enojarse y sobre todo, qué pueden hacer para gestionar las emociones difíciles. Váyanse a un cafecito, no lo hagan en su casa, váyanse a la orilla de la playa, siéntense, tómense un café y digan: ¿sabes qué? Esto realmente me molesta, no me gusta, yo te amo. Cuando yo empecé a decirle eso a mi esposo, porque claro que cuando a nadie le gusta que le digan pues cositas, ¿verdad? Entonces cuando yo a veces le decía: es que no me gusta esto, no se lo sabía decir, y se lo decía con reclamo. Pero cuando yo empecé a decirle: mi corazón, yo te amo, pero esa actitud tuya no me gusta, y aparte esa actitud no te lleva a nada bueno. Wow, o sea, las cosas empezaron a cambiar, pero no era yo, era esa sabiduría, era esa bondad, esa misericordia que venía de Dios para podérsela dar a ella. Es el cambio genuino que venimos hablando. Y les puedo decir, a mí me dijo un día José Luis también: bro, si lo que vas a decir no es edificante, mejor quédate callado. Entonces, si tus palabras que tú ya traes aquí como para que ya salgan y van a herir a tu esposa, a tu hijo, a tu papá, a quien tú quieras, con el conflicto que tú tengas, debe de ser lento para hablar y rápido para pensar. Si vas a decir una majadería, mejor quédate callado. Si vas a decir palabras hirientes para ese clavo que se va a meter a la más profundo de la madera, y cuando lo saques, ahí va a tener el hoyo. Ahí va a estar resanado, pero la herida ahí va a estar. Pues les vamos a dar ya para finalizar unas ideas de cómo afrontar el enojo. Número 1, no viene en su bosquejo, pero son ideas aquí que traemos. Número 1, sé honesto con tus sentimientos, trata de no reprimirlos, pero exprésalos con sabiduría y con amor. Número 2, debes estar preparado para tener desacuerdos, no siempre vamos a pensar igual, y a veces estamos esperando que el otro piense como nosotros. Pues no, si no somos iguales, aparte somos hombre y mujer y estamos cableados de diferente manera, tenemos que entender eso. Entonces, las mujeres tienen 1000 cajitas aquí, nosotros no tenemos 2. Número 3, aléjense uno del otro por unos momentos, mientras se calman y ya tranquilos hablan. Muchas veces queríamos, como yo, que quería pelear en el momento y me ponía los guantes de box y me enojaba porque él se salía. Y yo decía: ay, el cobarde, no quiere pelear. No, era porque él de alguna manera era prudente, no era sabio en ese momento, pero era prudente y funcionaba. Porque si no, quién sabe, a lo mejor no estuviéramos ahorita aquí. Y por la misericordia de Dios aquí estamos. Regresaba a la casa Y se salía otra vez. Entonces por eso dice aquí: aléjense uno del otro por unos momentos mientras se calman y ya tranquilos hablan, pero no le den lugar al diablo, y no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Número 4, prueben nuevas cosas juntos. Si lo que hacen no ha funcionado, es que por ahí no es. O sea, si siempre reclamas, si siempre juzgas, si siempre gritas, pues por ahí no es. Háganlo de otra manera. ¿Mande? Con amor, exacto. Con amor, con sabiduría, con bondad. Que salgan palabras que edifiquen, en lugar de palabras que destruyan. Ajá. Número 5, sé paciente. Estamos en un proceso y reclamando o exigiendo nunca vamos a lograr nada. Y así como queremos que así como yo quiero que mi esposo me tenga paciencia y tolerancia, yo también debo de dársela a él. O sea, a veces nada más queremos de allá para acá, pero no queremos
de aquí para allá, ¿ok? Entonces tenemos que ser justos. Número 6, practica la gratitud. En todo momento, haz a otros lo que te gustaría que hicieran contigo. A mí me gusta que me den las gracias, pues dale las gracias. Nosotros ya vamos para 35 años de matrimonio, gracias a Dios. Y muy felices, bendito Dios. Y cuando él llegaba... Mañana te vas a tener 35 años, 11 meses. 35 años, 11 meses mañana. Gracias. Entonces, cuando él llegaba, de recién casados, él llegaba con el recibo de la luz pagado y me decía, señora, aquí le traigo un regalito. Y yo decía, gracias, mi corazón. Y luego ya los días, señora, aquí le traigo el del teléfono pagado. Gracias. Siempre le agradecía hasta por los recibos pagados, porque yo le decía, hay personas que tienen que salir a trabajar para pagar sus recibos y yo no tengo que salir a trabajar. Tú eres un buen proveedor. Entonces, hasta eso, que pagara los recibos, que llegara con un galón de leche, lo que sea, que saca la basura, que recoge las popós del perro, lo que sea, debemos de ser agradecidos, ¿ok? Pero imagínense, si no somos agradecidos con Dios, pues tampoco vamos a poder serlo con la persona que está a nuestro lado. Número 7, obtén ayuda si la necesitas, busca consejería y reúnete en grupos como este. Fíjense, algo bien importante. Cuando estamos enojados, regularmente nosotros gritamos. ¿Y saben por qué es? Porque nuestros corazones están alejados. Entonces, mientras nosotros estamos juntos, no tenemos necesidad de gritar. Pero empieza a caminar hacia allá. Empezamos a alejarnos, ¿y qué pasa? Yo tengo que gritar para que el otro me escuche, porque nuestros corazones están lejos. Digamos que eso hace el enojo, nos hace un distanciamiento, nos separa. Pues, ¿qué debemos de hacer? Pues, pensar en por qué nos enojamos y buscar una solución, no hacer esto, no separarnos. Porque eso, anteriormente cuando nos tenemos enojos por alguna situación, mi esposa, ustedes la conocen, es de voz alta, fuerte. Entonces, en esos momentos alzaba más la voz. ¿Saben qué le decía yo? Mi corazón, bájale a tu megáfono, que no estamos que pensé. Pues, ¿qué hacemos? No salía. Y se lo dije, lo puedo decir ahorita. Mi corazón, yo prefiero que haya enojo en los dos. Posiblemente estaba mal con mis palabras, pero yo me salía y funcionó. Después, con los años, nos dimos cuenta de que esa huida mía al pleito funcionó, porque no hubo pleito. Para pelear se necesitan dos personas. Aunque te pongas en el espejo, lo que tú digas te va a regresar solo. O sea, sigue siendo uno, pero para pelear se ocupamos dos. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo me alejaba del pleito, sin saber que era lo correcto, porque no sabía que era lo correcto. Pues chicos, ya terminamos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y pónganse de pie, por favor. Los que traen a su pareja, pónganse, agárrense de las manos unos a otros conmigo, como dice el Puma. Tómense de las manos, véanse de frente, tómense de las manos, véanse de frente y díganle a su esposo y a su esposa, díganle, amor, te amo y te perdono. Perdóname por aquellas cosas que pude hacer y te lastimaron. Hoy Dios nos da una nueva oportunidad de caminar de nuevo, de su mano, en amor, en sabiduría y misericordia. Uno ya lo hizo al otro, ¿sí? Ahora dense un beso. Porque acuérdense que siempre es importante darnos un beso. Hay que besar a la novia. Hay que besar a la novia. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Oye, como les he dicho siempre, que nos toca compartirles. Si van a tirar la toalla, que sea en Cancún o en la playa, de su preferencia. Pues vamos a darle gracias a Dios, muchachos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu grandeza y tu poder. Gracias, Padre, por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ese amor que tenemos que darle a nuestra pareja solamente puede venir de ti, mi Dios. Ayúdanos, enséñanos, Señor, a ser comprensivos, a ser misericordiosos, a ser amables y bondadosos como Jesús. Enséñanos, Señor, a ver a nuestra pareja, a ver a nuestro esposo o a nuestra esposa como tú lo ves, Señor. Y que esta palabra que recibimos este día no solamente sea una bonita palabra y que salga
de nuestros oídos, que entre y salga de nuestros oídos, Señor, sino que penetre a nuestro espíritu y a nuestro corazón y a nuestra mente y que podamos ponerlo por obra. Te damos gracias, Señor, porque cada día nos das una nueva oportunidad de corregir, cada día nos das una nueva oportunidad de ser mejores. Gracias, Señor, porque eso es lo que tú quieres, Señor, familias y matrimonios unidos en lugar de matrimonios en pelea. Te damos muchas gracias, Señor, y te doy gracias por cada matrimonio aquí reunido, por cada persona que está en este lugar, Señor. Te pido que los bendigas, que vayas con ellos, Señor, que los acompañes, que tu gracia y tu favor esté con ellos, Señor, y que lleguen con bien a su casa. Que todo lo que ellos necesitan, Señor, lo proveas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.